Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar esta tarde aquí acompañándonos. A nombre de Grupo Editorial Penguin Random House, del sello Grijalbo, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Todos somos autodefensas, de autoría, ya lo saben ustedes, del doctor José Manuel Mireles, fundador y líder de las autodefensas aún a la fecha. Y para engalanar esta presentación está con nosotros Pablo Alarcón Chaires, periodista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia. Me da mucho gusto ver una sala tan llena porque habla de que los temas importantes, de que las discusiones serias en México no dejan de tener interés entre el público. Y es una de las razones por las que agradecemos al doctor Mireles la confianza en nosotros para publicar esta historia, este primer testimonio de primera mano de lo que significan las autodefensas. Sabemos que no estamos aquí solo por la figura del doctor Mireles, que detrás de él hay todo un movimiento de gente que está harta ya de un sistema que estructuralmente está ejerciendo una violencia muy terrible contra los ciudadanos y que no es el único frente que hay que combatir, ¿no? No solo con las armas, decía ayer Carmen Aristegui, se combaten estas injusticias, sino también con las armas que son los libros, ¿no? Con la información, con la lectura, y entre mejor informados estemos nosotros, mejor podemos combatir estos hechos y esta violencia. No quiero extenderme más porque tenemos el tiempo muy contado, entonces voy a darle la palabra a Pablo Alarcón, quien tiene unas palabras para nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Con la finalidad de darle más oportunidad a Manuel de que hable y que ustedes interactúen con él, me voy a atrever a leer la presentación del libro para ser puntual y no dejar por alto detalles que es importante que conozcan. Todos somos autodefensas, el despertar de un pueblo dormido. Es un libro vivo y vigente que tiene su propia historia y cuenta otras que, para desgracia de los michoacanos y de los mexicanos, parece no tener fin. Fue escrito en la soledad de cuatro paredes, ahí donde la injusticia confinó a un ciudadano osado y valiente, quien junto con otros había decidido la forma en que iba a morir ante una delincuencia que se coló y se colocó en las esferas del poder. José Manuel Mireles Valverde, el médico nacido en Tepalcatepec, Michoacán, tuvo su trance iniciático en el cuarto de reflexiones que le brindó su celda. Desde ahí, ante la carencia de papel, utilizó los bordes en blanco que le sobraban a las cartas enviadas por connacionales y extranjeros solidarios que le recordaban que seguía vivo. Estos espacios en blanco contaron desde prisión la historia que al líder de las autodefensas michoacana le urgía dar a conocer, aun cuando cada recuerdo de sus hermanos caídos en lucha le abriera heridas que difícilmente serán curadas, como él mismo refiere. Fue escrito en circunstancias que nos recuerdan obras literarias que bajo las mismas condiciones de encierro escribieron inolvidables e históricos personajes. Pareciera que las rejas y el futuro incierto invocan al prisionero su pasado como anclaje principal para elucidar su incierto futuro. El libro plasma la compleja y dolorosa lucha librada desde la sociedad civil para terminar con la delincuencia organizada que logró instalarse como un Estado dentro de otro Estado, con sus propias leyes, tranzas justicieras y tasaciones de impuestos, utilizando como argumento el secuestro, el asesinato, la violación y la tortura, ante la indiferencia y complicidad de algunos quienes deberían ser los garantes de la seguridad del pueblo mexicano. Tener la oportunidad de leer la versión sobre la lucha de las autodefensas directamente de José Manuel Mireles Valverde resulta invaluable. Permite conocer una versión de las causas profundas de este movimiento civil armado que, lejos de desaparecer, sigue presente y reproduciéndose en diferentes puntos del país.
Las historias de las batallas y formas de organización que apuntalaron la lucha de las autodefensas michoacanas son abordadas por Mireles con una narrativa que lleva al lector a vivirlas como si estuviera en el momento y el lugar en que ocurrían. La historia de Mireles, contada por él mismo, descubre su naturaleza humana. No es el caudillo estoico, insensible, inmutable y de mirada fría que presentan los medios de comunicación. Mireles se muestra a sí mismo como un ser construido por los relatos de su abuelo y profundamente enraizado a su terruño, Tepalcatepec, al que cariñosamente refiere como Tepeque. El libro en sí es una ventana al corazón de un hombre que llora, ríe, sufre, se equivoca, acierta y disfruta la vida, un ser humano como ustedes, como nosotros. Su narrativa se entreteje con su pasado ancestral purépecha, del cual se siente orgulloso por lo que se autonombra indio. De hecho, algunas de sus cartas enviadas desde prisión las remitió con el seudónimo de Jerónimo, en referencia al jefe apache que encabezó una rebelión contra los ejércitos mexicanos y estadounidenses durante el siglo XIX. Mireles, a partir de relatos contados por su admirado tata, don Leoba, aborda el papel que tuvo su familia y su querido Tepalcatepec en dos momentos trascendentes en la historia de México, la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. Ahí está también el relato sobre la pugna por el maíz que llevó al enfrentamiento entre pobladores de Tepalcatepec frente a los ricos y el sacerdote del pueblo. Da cuenta también de la relación que tuvo su abuelo con el general Lázaro Cárdenas y relata una serie de episodios que ocurrieron entre los caciques y los habitantes de Tepalcatepec, liderados por él mismo, por el idealista y joven Mireles, desde entonces apodado Zapata, conduciendo una lucha agraria que a la postre originaría el ejido Catarino Torres. Estas y otras historias perfilan no solo la niñez y la juventud de Manuel Mireles, sino que se adentra en las características de la sociedad terrancaleteña del siglo XX. Como lo relata Mireles, la tradición del pueblo de Tepalcatepec de autodefenderse frente a incursiones de grupos armados diversos es histórica. No es raro entonces que la planeación para el surgimiento de las autodefensas habría ocurrido al menos 2 años antes del 24 de febrero del 2013, como él señala, fecha en que se hacen públicas e inician la lucha armada tal como la conocemos actualmente y que de manera detallada refiere Mireles hasta el momento en que fue detenido. Así, el libro se desarrolla entre historias de combates, de actos solidarios, de traiciones, de fraternidades y de actos heroicos que entre lágrimas y sangre forjaron la historia alrededor de Mireles, el líder natural y por derecho propio de las autodefensas michoacanas, el polémico luchador social que todavía sigue dando de qué hablar, el galeno con 2 especialidades médicas y estudiante de doctorado, el mismo quien por su lucha ha recibido estos últimos meses reconocimientos y condecoraciones, por ejemplo, la presea Carlos Montemayor 2017, el reconocimiento al mérito ciudadano 2015 del diario Cambio de Michoacán o el agradecimiento de Tancítaro, Michoacán, pueblo que develó y dedicó en su plaza una placa alusiva a su liberación como agradecimiento. Así pues, como sobreviviente de la vida misma y del sistema, el médico de Tepalcatepec es un referente de este golpeado país del siglo XXI. Este libro es la versión de Mireles, quizá habrá otras historias y versiones que lo contradigan o lo apuntalen, pero sin duda, en su conjunto, ayudarán a la comprensión de este fenómeno social tan complejo y vigente del México actual. Pues muchas felicidades a Manuel por esta obra que seguramente va a dar mucha luz a este movimiento tan complejo que todavía está vigente en el estado de Michoacán. Gracias. Bueno, antes que nada, este libro no se hubiera hecho sin la asesoría
y todo el apoyo que mi amigo Pablo Alarcón me dio. Porque de veras, yo lo que hacía era escribir allá en ese pedazo de 2 por 2,5, en lo que tenía a la mano, porque no tenía lápiz, no tenía papel. Por ahí una enfermera me avienta un pedazo de lápiz por debajo de la puerta y empecé a escribir primero en el rollo del papel del baño. Luego cuando llegaba una carta, pues utilizaba lo de adentro del sobre. Eso fue mientras no cambiaran al director, que era el que no permitía nadie que se comunicara conmigo de ninguna manera. Un día un doctor me dice: doctor Mireles, buenos días, ¿cómo amaneció? A los 15 minutos lo expulsaron del trabajo. Ese es el lugar en que me tuvieron los 3 años, en total y absoluta incomunicación. En 3 años solo le permitieron a mi familia verme 2 veces. Utilizaron mucho la tortura psicológica, porque a veces llegaban a las 12 de la noche y prepárese que ya se va. Al principio me emocionaba, pero cuando comprendí que era pura tortura ya no les hacía caso. Incluso el día que, gracias al gran trabajo de mi abogado Ignacio Mendoza Jiménez, de Carlos Iván Martínez Rosas y de la señora aquí presente, que forman un equipo espléndido de abogados, ese día que me llevan mi boleta de libertad tampoco les creí, porque ya habían sido muchas veces la misma burla, la misma tortura. Entonces, pues no era posible que yo creyera eso, ¿verdad? Aparte de que todos los días a las 4 de la mañana llegaban uniformados, se paraban ante mi celda y gritaban un número. Y querían que yo respondiera con un número. Y les decía: no, señores, yo no tengo número. No soy un número, soy el doctor José Manuel Mireles Valverde. Tú eres el número fulano de tal. No, señores. Estudié 23 años para ser médico cirujano, tengo 2 maestrías y tengo medio doctorado. No soy un número, soy el doctor José Manuel Mireles Valverde. Que te vamos a castigar. Y yo me seguía burlando de ellos. Sacaba mis manos por entre las rejas y les decía: órale pues, cabrones, métanme a la cárcel, despósenme, ¿sí? Intentaron quebrarme los 3 años. Me doblegué, pero estaba yo solo. Y también me ponía a llorar a medianoche, tratando de buscar una rendija en la ventana para ver al cielo, y me desahogaba. Nunca me vieron gritar, nunca me vieron llorar. En el día, pues solo Dios sabe dónde agarraba esa fortaleza, pero los enfrentaba aún estando encerrado. No me vencieron y aún no estoy vencido. Aquí estoy con ustedes. Como teníamos algo de tiempo libre y nada que hacer, pues me puse a escribir en los pedazos de papel que me caían, y resulta que al final de cuentas, y gracias a la edición, la revisión, la supervisión de mi amigo Pablo Alarcón, sale ese libro que ahora tienen ante ustedes. Hemos hablado con mis abogados y estamos en el mismo acuerdo, en la misma idea, que este libro, que escribió una autodefensa, es la historia de un pueblo sufrido, de un pueblo que fue sacrificado más de 12 años, donde los grandes productores de tierra caliente fueron ejecutados, fueron descuartizados, fueron extorsionados, sus mujeres violadas, niñas de 10, de 12 años. Yo solo contabilicé 365 niñas de 10 y 12 años embarazadas, nada más del 2012, nada más. Por desgracia, yo en ese tiempo tenía una hija de 13 años
en la secundaria. Y también yo era el presidente de la Sociedad de Padres de Familia de esa secundaria. Yo gritaba y pataleaba pidiendo ayuda, pero el temor era tan grande que nadie nos ayudaba. Yo vi cuando los criminales le arrancaban de las manos a las niñas, a sus padres, a sus hermanos, y las aventaban como animalitos a las camionetas en la parte de atrás. Esta gente no tenía ni siquiera algo humano, porque en lugar de llevarse a las niñas a algún hotel o alguna casa, se las llevaban a las orillas de las parcelas y de los canales, y entre 15 y 20 desgraciados las desgraciaban y las destrozaban. Después, algunos valientes a escondidas íbamos a buscar a esas niñas y a recogerlas. Al final, estos perros nada más entraban al salón y ya nomás señalaban a las niñas, a ver, tú y tú, vengan. Y ya solitas se subían, ya no ocupaban que las golpearan ni que las arrastraran en la escuela. Pertenecemos a una generación en Tepalcatepec de descendientes de los fundadores del pueblo. Me siento muy orgulloso de mi tierra. Me siento muy orgulloso de ser descendiente de los fundadores de mi pueblo. Me siento orgulloso de ser campesino, de ser agricultor, y también fui ganadero. Me siento muy orgulloso de haber sido universitario y de haber sido egresado de la Escuela Doctor Ignacio Chávez, el primer ser humanista que tuvo la nación mexicana. Me siento orgulloso de ser médico cirujano. Todas esas cosas me afectaban a mí mucho. Duramos 2 años platicando con mis compañeros descendientes de los fundadores del pueblo, tratando de buscar una solución. Inventábamos 1000 formas de acabar con estos desgraciados, pero nunca tuvimos el valor de hacerlo. Siempre teníamos miedo y siempre nos faltaba valor. Pero llegó un día en que yo dije una palabra mágica, ni yo sé de dónde me salió, y se los digo para los intelectuales de este salón, y también los no intelectuales la van a comprender. Un día les dije a todos mis compañeros, porque ya nada más hablábamos, pues que esta semana violaron a las hijas de fulano, se llevaron a la esposa de sutano y mataron a este. Por semana, nomás eso hablábamos ya. Dijo un gran compañero, dice, hasta parece que vivimos en los países árabes y que estamos comiendo en el mejor de los restaurantes y que cae una bomba o truena una bomba dentro de la cocina y nosotros nada más hacemos a un lado el polvito y seguimos tomándonos nuestro rico café, sin importarnos ya los muertos, ni los heridos, ni los hechos. Y fue cuando dije esa palabra, después dijeron que era mágica porque fue un detonante. Le dije, ¿por qué no dejamos de ser problemólogos y nos convertimos en solucionólogos? Y eso fue lo que les picó la cresta. Inmediatamente dijo uno de ellos, y voy a decir el nombre porque somos valientes. Dice, si somos 25,000, de los 37,000 habitantes que tenía Tepalcatepec, ya nada más quedaban 25,000. 12,000 ya habían sido ejecutados, descuartizados. Algunos sus cuerpos nunca aparecieron. Dice, si somos 25,000, ¿por qué no los enfrentamos? Ellos no pasan de 3,500. Le dije, pues, ¿no ocupas a los 25,000? Le dije, yo a ti te he visto matarte un chivo a 400 metros de distancia que va a la pura carrera y le pegas en la pura cabeza. Y todos somos cazadores en Tepalcatepec. Desde que podemos sostener un fusil, somos cazadores. Dice, no, dice, matar a un cristiano es más difícil. Le dije, estás bien equivocado. El cristiano mide 1,5 metros.
y no corre tan recio como un chivo. Él mismo había ofrecido la idea y luego dijo, no, mejor yo no le entro. Le dije, entonces cállese la boca y nunca vuelva a hablar del tema. Ya andábamos enojados. Bueno, a mí todavía no se me quita el coraje. Y es verdad, somos excelentes tiradores. Yo no tanto como ellos. Yo de cada 5 balazos sí le pego uno al chivo. Y que vaya corriendo, si se para, pues no nos lo valen, porque son competencias. Y les platiqué una historia de mi abuelo, lo que comentó mi amigo Pablo, y es cierto. Mi abuelo eran 12 viejitos, ya habían pasado la revolución, ya habían pasado la cristera, ya habían pasado todos los movimientos sociales por Tepalcatepec. Y resulta de que había gavillas, después de la revolución, había gavillas de bandoleros. Unos eran federales y otros eran cristeros. Llegaban los cristeros a Tepeque, no dejaban ni una gallina y se llevaban hasta las mujeres. Llegaban los federales a Tepeque, se acababan las gallinas que los otros habían dejado y se llevaban a las mujeres. Hasta que un día se juntan los 12 viejitos que en su tiempo habían sido escolta del general Cárdenas y deciden no permitir que entrara ya nadie a Tepalcatepec. Estoy hablando de hace muchos años. Quiero que sepan que hoy, 2 de diciembre del 2017, no pueden entrar ni militares, ni federales, ni marinos a Tepalcatepec, ni siquiera el gobernador. Y lo ha intentado, no lo dejan. Esos viejitos se organizaron muy bien, eran francotiradores. Hay 3 cerros que dominan el pueblo y los 3 cerros están casi a la misma distancia, entre 3,5 y 4 kilómetros. Y empezó mi abuelo a juntarlos. Otro abuelo mío, mi abuelo materno, era el que les reformaba el parque. Y cuando iban a tirar a 4 kilómetros, nomás le decían a mi abuelo Esteban, hey, échale más pólvora, porque vamos a tirar lejos. Y mi abuelo les decía, pero ese casquillo no se vuelve a utilizar porque va a tronar, va a reventar. No le hace, dice, nomás ocupamos hacer un tiro y bien pegado. Mi abuelo dio la orden de que nunca le tiraran a la tropa. Ya saben ustedes, los que saben algo de los cristeros, los generales cristeros traían un escapulario grande y una guadalupana. Los que eran de rangos menores, pues traían un escapulario chiquito y una guadalupanita, pero la traían. Y traían sombrero. Y los militares, pues si traían una barrita eran subtenientes, si tenían 2 barritas eran tenientes, si tenían 3 barritas eran capitanes, si tenían una estrellita eran mayores, 2 estrellitas tenientes coroneles, y el que trajera aguilita era general. Y mi abuelo decía, a eso hay que tirarles en la pura frente, y un solo balazo. Yo le decía, oye abuelo, pero ¿cómo pegaban un solo balazo a 4 kilómetros de distancia? Le decía, para todo hay maña, no te preocupes. Le decía, pero ¿cómo calculan ustedes? A 4 kilómetros ya hay viento. Y me enseñó todo eso. Quiero aclarar que al principio de cuentas yo pensaba que eran puras mentiras de mi abuelo para tener entretenido a un nieto que no tenía que hacer. Y así lo creí muchos años, ¿eh? Sí me emocionaban las historias de mi abuelo. Hace 6 años aproximadamente retiraron de la presidencia municipal de Tepalcatepec las fotos viejísimas, bien amarillas, de esos 12 ancianos que se hacían llamar los milicianos y eran los primeros autodefensas de mi pueblo. Con esa idea les dije yo a mis compañeros, hey, mi abuelo y sus ancianos compañeros defendieron este pueblo de esta manera, ¿qué no podremos hacer lo mismo? Y fue cuando empezaron a agarrar valor. Pero el miedo no se nos quitaba. El día que ya nomás nosotros quedábamos vivos, de los grandes del pueblo, fue cuando decidimos morir luchando. Y sí queríamos morir, pero luchando. Ese día, la falta de valor o el exceso de miedo fueron cosa irrelevante. Ya no importaba ni el miedo ni el valor. El día que el pueblo de Tepalcatepec enfrentó sus temores, el pueblo de Tepalcatepec se dio cuenta de su grandeza
y seguimos siendo grandes. No permitimos la entrada de ningún criminal. Y fíjense en un detalle, no sé en Jalisco, no me compete saber los asuntos de Jalisco, pero en mis pueblos, donde nosotros nos levantamos en armas, donde la única autoridad del pueblo somos los autodefensas, no hay ningún delito. No existe ningún delito. Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Cualcomán, Tepalcatepec, Peribán, Pareo, Tancítaro y la Meseta Purépecha, no hay delitos. Y los pueblos que tienen militares, federales, ministeriales, municipales, donde hasta los bomberos andan armados, tienen 10 ejecutados por día, 20 carros robados por día y 1000 asaltos en la luz pública. ¿Por qué nosotros no? Somos civiles cuidando nuestro pueblo. No tenemos ninguna capacitación como militares, mucho menos somos expertos dijo una señora de Guerrero, acá el ejército y los federales son expertos en venir a acomodar tiritas amarillas y en contar muertos. No hay quien les gane a contar muertos, pero nunca han servido para evitar que le quiten la vida a un individuo en toda la nación. ¿Por qué seguimos aguantando ese sistema? No los estoy invitando a que se levanten en armas. No fue el mejor camino para los de Tepalcatepec y Tierra Caliente. Enterramos seres queridos que murieron en batalla. Pero ya estábamos cansados de enterrar despojos de gente que nunca se defendió. ¿Y saben qué es lo más triste? Esa gente no son valientes, asesinan a puras personas desarmadas. Los amarran de pies y manos antes de ejecutarlos, antes de descuartizarlos. Un día, circunstancialmente, me di cuenta de eso. Llegan 6 camionetas con gente encapuchada y bien pertrechada, entre 10 y 12 cargadores de 50 cartuchos en el cuello. En la guardia de la entrada yo nomás tenía 3 elementos, un padre, un hijo y un vecino del pueblo, nomás 3. Era muy temprano, a las 7 de la mañana. Habíamos puesto piedras blancas para carro que quisiera entrar al pueblo, tenía que ir en zigzag y muy lentos. Por el otro lado de la carretera llega un chiquillo con una rifle de chispa, de ese que sirve para matar ratas y cuiniques y lagartijos. Llega. El muchacho le llevaba el desayuno a su padre y su hermano, que era el que estaba de guardia en la trinchera. Al muchachillo no lo vieron. Pero cuando él llegó, los de la primera camioneta ya estaban encañonando a su papá y a su hermano, ya para ejecutarlos. El chiquillo mete el cañón por la caseta de la camioneta y le desbarata la cabeza al chofer de un balazo. De la primera camioneta. Las otras 5 camionetas dieron la vuelta y huyeron tirando al aire. Fue cuando me di cuenta que si un solo individuo los enfrentara, aunque fuera un niño de 14 años como ese día, los íbamos a hacer correr. Jamás perdimos una batalla, porque son cobardes, son asesinos, son traidores, son lo más asqueroso que puede tener la humanidad, no nada más en México, en cualquier parte del mundo. Nos dimos cuenta ese día que al enfrentar nuestros temores, habíamos crecido. El valor y el miedo ya eran irrelevantes. Bien, muchas gracias, doctor Mireles. Realmente ha sido una charla bastante emotiva. No sé qué más puedo agregar, usted lo ha dicho ya todo, así que solamente quisiéramos abrir al público una ronda de preguntas antes de que terminemos. Tenemos 15 minutos, vamos a ver para cuánto nos alcanza. Voy a pedir que nos ayuden con un micrófono, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor que sean concretas para que haga tiempo de que tengamos más participación. Manifestamos y queremos
valer sus derechos. Nosotros promovemos lo que es el libre tránsito a través de las carreteras, nuestras carreteras. Y siempre hemos peleado por la unión, buscamos la unión, pero es muy difícil encontrar ese factor común que nos identifica a todos y que nos haga levantarnos para hacer valer tan siquiera nuestros derechos de libre tránsito. Es el artículo 11 en la Constitución mexicana. Bueno, sí. Entonces, pues la pregunta es esa: ¿cómo hacer para encontrar el factor común que nos identifique y poder llevar a cabo cualquier idea libertaria, cualquier idea que nos obligue a hacer valer nuestros propios derechos, que los tenemos, pero de nada sirve si no los hacemos valer? Bueno, en primer lugar, no es nada fácil. En segundo lugar, todos los que se unan es que padecen el mismo dolor, si no, no hay unión. A nosotros nos pasó, nosotros creíamos que Manuel Mireles andaba en la guerra por lo que le pasó con su mamá. Un día entro a Patzingán con 15,000 hombres y resulta que los 15,000 hombres también les habían matado a su madre, a su padre, a sus hermanos. Soy drástico. Para ejercer nuestros derechos constitucionales no ocupamos que nos maten a nadie. Lo que necesitamos es unirnos y hablar, nada más. Es importante que todos ustedes, pero todos, nos ayuden, no nada más a librarnos de la obligación de pagar una carretera que es nuestra desde que se construyó, por el derecho constitucional a libre tránsito, plasmado en una fracción del artículo 11. Pero también es importante que sepamos defendernos. Por eso, todos somos autodefensas. Si hay aquí un solo individuo entre todos ustedes que crea que no es autodefensa, levante la mano y ahorita se va a convencer de que está mintiendo. ¿Alguien no es autodefensa? Levante la mano alguien. Ahí la señora se está señalando. ¿Usted vive aquí en Guadalajara? ¿Usted? Mi señora de rojo. Usted mira. Le voy a decir por qué. ¿Quién de ustedes no tiene rejas en las ventanas de su casa? Levante la mano si alguien no tiene rejas en las ventanas de su casa. Una persona, dos, tres. ¿Y los demás por qué sí tienen? ¿Porque les gustan las rejas de adorno? Porque son autodefensas. Y porque no confían en la seguridad pública del lugar donde habitan. Eso nos convierte en autodefensas. ¿Por qué tenemos la necesidad de poner camaritas con el vecino enfrente para que esté viendo a ver quién toca mi puerta? Porque tenemos temor y nos convertimos en autodefensas. Porque algunos nos vemos en la penosa necesidad de traer escoltas, porque tenemos temor y somos autodefensas. ¿O porque tenemos la enorme necesidad de traer una unidad blindada? ¿Porque nos gustan? Si están re feas, están pesadas, están aparatosas y consumen el doble de gasolina que un vehículo normal. O por presumir. ¿A quién le van a presumir? A nadie. Somos autodefensas. El libro que tienen aquí frente a ustedes, léanlo. No habla de la vida de Manuel Mireles, habla de lo trágico que ha sido la vida de un pueblo desde hace muchos años. Se tuvo la necesidad de escribirlo porque hay generaciones que, como no les pasa nada, no creen que esto sea verdad, no creen que la guerra sea verdad, no creen que la muerte sea verdad, no creen que el derramamiento de sangre inútilmente sea verdad. Este libro es para que las nuevas generaciones vean lo que sucedió. Es una historia de lo que pasó en la Tierra Caliente michoacana, pero es una historia que es muy importante que toda la nación mexicana vea, para que nunca se vuelva a tener que escribir otro libro igual. Queremos la paz social de la nación, no nada más la de Michoacán.
pero todos tenemos que ayudar para conseguirla. Nunca confiarnos en que una institución de gobierno la va a hacer por nosotros, no les importamos, no les importa la paz social a ninguna institución de gobierno. Lo único que les importa son los miles de millones que se están jodiendo todos los días con ese pretexto. Antes nos pedían que pagáramos impuestos, hoy nos los arrebatan antes de recibir la quincena, que es que son para seguridad social. ¿Cuál seguridad social? No existe. Es muy importante que los medios de comunicación nos ayuden en ese aspecto. Son los principales afectados de esta inseguridad que tenemos en toda la nación. Pero mientras los medios de comunicación no reconozcan que no existe la seguridad en México, nadie va a tomar cartas en el asunto. Y es lastimoso, para mí es muy doloroso ver en las noticias que ya cayó un gran periodista de Chihuahua, que ya cayó un gran periodista de Veracruz, que ya cayó un gran periodista de Michoacán. Para mí es muy doloroso. Yo hice una guerra tratando de conseguir la paz social. ¿Qué sucede? Cuando los señores de la prensa son la única voz que tenemos como pueblo y la están callando, ¿qué va a sucedernos? Se va a acabar, la nación se va a acabar. No los mexicanos, hay muchos mexicanos en todas partes del mundo, pero como nación corremos ese riesgo. A los que están ahorita en el gobierno no les importa en absoluto la seguridad pública de ningún pueblo. Mis respetos para el gobierno del estado de Jalisco. Tienen seguridad y quiero que sepan que no es gracias a ellos, es gracias a que el pueblo de Jalisco participa en la seguridad de todos los ciudadanos. Estamos enterados de todo lo que hace la Universidad de Guadalajara, las universidades de Jalisco. Se imponen, tienen empuje, exigen, demandan y no le aflojan hasta que no cumple el gobierno. Eso nos hace falta en muchos estados de la nación, porque esos muchos estados de la nación que no están haciendo nada, están bien atemorizados, o sus líderes son una vil porquería que nada más se vende al mejor postor. Aquí, mis respetos, y échenle ganas, y síganle. Tenemos tiempo todavía para algunas preguntas más. Voy a insistir, por favor, en que sean preguntas directas, claras, para que podamos responderlas de la mejor manera y que dé tiempo a las mayores posibles. Acérquese, señor. ¿Alguna forma o técnica que nos recomiendes para unirnos ¿Para unirse? ¿Es la misma? ¿Para unirse? Perdón, esa es la misma pregunta. Voy a pedir que otra persona, si tiene un tema distinto que quiera tratar, por favor. Para la presidencia de la República y es muy controvertida su trabajo porque se dice que está apoyado por una parte de gobierno de Quintana Roo o de exgobierno de Quintana Roo. No sé si sabe acerca de él. Las preguntas deben ser del libro, ¿no? No tengo idea de lo que me está preguntando. Le suplico, por favor, el tema es de la presentación del libro. No me pregunten cosas ni de política, porque dijo un señor, a mí no me gustan nada de eso, solo lo del libro y de la lucha social que emprendimos. Para eso estamos aquí, espero serles útil. Tenemos una pregunta de este lado. Sí. Yo me aprovecho. Doctor, no es pregunta, quiero decirle que es una oportunidad bien hermosa poder verlo vivo, poder verlo aquí frente a frente. Yo soy de Los Reyes, Michoacán. Mi familia tuvo que salir de ahí hace más de 8 años, 9 años ya, por la violencia que había ahí. Yo desde antes sin ningún problema, ahorita vivo en Guadalajara, estuvimos al pendiente de usted, sufriendo cada cosa que pasaba,
estaba hablando. Yo le agradezco porque sé que es un ser humano, lo veo como hermano de tú a tú, claro que no me comparo, pero lo he visto siempre así, con sus defectos, virtudes que pueda tener. Es un ejemplo valiosísimo. Ojalá tenemos más como usted, pero ojalá nos dejáramos contagiar todos y encontráramos esa manera de poder cambiar las cosas. En Los Reyes, hace no más de 2 semanas, 2 niñas de 17 y 15 años y un descuartizadas chavo y aparecieron en Condémaro los exactamente pedazos. ahí en San Sebastián. Es un dolor bien grande. Yo no he ido a Michoacán desde hace más de 9 años. Copetiro. Anhelo Anhelo regresar, pero no quiero ver de cerca eso, porque sí me tocó ver a los que dicen malos cuando yo estaba a punto de venirme a radicar a Guadalajara. Todo mi cariño, doctor, y mi reconocimiento, y de parte de mi familia también. Bueno, también para mí es difícil creer que aún estoy vivo, oiga, después de 7 emboscadas y un avionazo, y después de que hace 3 meses me sepultan con 8 balazos en el pecho, salen hasta las placas de la camioneta, me toca estar presente en mi propio velorio tomando café toda la noche, viendo a la señora llorar y acomodar flores sobre mi tumba, pero aquí estoy. Es muy difícil soportar todas esas cosas. Yo los invito a todos, por favor ayúdenos. Miren, hay situaciones que se vienen más graves. Podemos contrarrestar todo eso si nos unimos hoy. Y no es difícil lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer hoy es despertar conciencias, hoy, para no tener que vender nuestra voluntad el día de mañana si queremos tener paz social en México. ¿Cómo vamos a despertar conciencias? Empezando en nuestras casas, con nuestras familias, del núcleo familiar, y después con los vecinos, y después con los amigos, después con los compañeros de trabajo. Tenemos que despertar conciencias. Manuel Mireles lo han ido a visitar al menos una docena de los 78 candidatos o precandidatos a la presidencia de la República. Manuel Mireles está muy por encima de todos ellos por una sola razón. Manuel Mireles es gente del pueblo. Y como pueblo, Manuel Mireles le demanda a todos esos candidatos o precandidatos que mientras no tengan una alternativa de solución a la paz social que demandamos el pueblo de México, ninguno de ellos sirve para nada, ninguno. Porque ¿de qué nos sirve la libertad sin buen gobierno? ¿O de qué nos sirve un buen gobierno que no tenga ninguna autoridad? O lo que es peor, ¿de qué chingados nos sirve tanta autoridad si no hay justicia? Tenemos que estar unidos, tenemos que prepararnos. Todos funcionarios del nivel que sea, municipal, estatal, federal, son nuestros empleados, no nuestros verdugos. Grábenselo. El artículo 39 constitucional nos faculta para eliminar, desintegrar al sistema de gobierno que no sea útil a nosotros los mexicanos. Nosotros somos los patrones, no los esclavos. Hay que quitarnos ya esa mentalidad. Quítensela, ayúdenos. Tenemos que salvar nuestra nación. No necesitamos andar armados para hacerlo. Soy médico cirujano, soy humanista, soy un hombre libre y de buenas costumbres que tuvo que utilizar las armas. No es posible. Aún así hay gente en las ciudades que ve los problemas de los michoacanos como si fuera una telenovela más. Y hasta esperan el día siguiente a ver las noticias. Ayer hubo 16 muertos en Michoacán, antier hubo 14. Pero es normal. ¿De dónde saca lo normal? 16 asesinatos en un día, en un solo pueblo. ¿De dónde agarra lo normal? ¿Y saben quiénes son los que dicen que es normal? Los que nos gobiernan. El 10 de abril del 2013 asesinan a 57 personas de Tepalcatepec y a 48 de Buenavista y La Ruana. ¿Saben qué dijo el desgraciado gobernante en turno?
14 muertos en todo Michoacán por líos de faldas. ¿Y saben qué? Lo cree toda la nación, mientras nosotros enterramos a nuestra familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Nuevamente agradezco a todos ustedes por su asistencia y sobre todo al doctor Mireles por esta charla. Vamos a tener oportunidad de que el doctor firme algunos libros para quien esté interesado en el stand de Penguin Random House. Debemos desalojar esta sala, por favor.